Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Eduardo Torres León y esta vez le vengo a contar sobre el tema de la mecánica de fluidos. ¿Qué es densidad? Es la relación entre el peso, masa de una sustancia y el volumen que ocupa esa misma sustancia. La densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en determinado volumen de una sustancia. En el área de la física y la química, la densidad de un material, bien sea líquido, químico o gaseoso, es la relación entre su masa y volumen. Es designada por la letra griega P. La fórmula para calcular la densidad de un objeto es P es igual a M sobre V, que esto formalmente es P es igual a densidad, M es igual a masa y V es igual a volumen. Hay varios tipos de densidad. Una de ellas es densidad absoluta. La densidad absoluta es una magnitud intensiva de la materia. Se emplea para expresar la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Por lo general, su fórmula en kilogramos por metro cúbico. Densidad relativa. Como densidad relativa se denomina aquella que hay entre una sustancia en relación con otra sustancia que es tomada como referencia. Generalmente se usa como densidad de referencia la del agua o una presión de una atmósfera a 4 grados centígrados, en cuyas condiciones la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Densidad media. La densidad media es aquella que se calcula para un sistema heterogéneo. Para obtener la densidad media se divide la masa del objeto por su volumen. La densidad aparente es aquella que presentan materiales que están constituidos por materiales heterogéneos. Un ejemplo de ello sería el suelo, que se encuentra compuesto por diversas sustancias y que contiene en su interior intersticios de aire. Por ello, su densidad total es en realidad inferior que si éste estuviese compacto. Densidad puntual. La densidad puntual se utiliza para calcular la densidad en sistemas heterogéneos que presentan una densidad distinta dependiendo del punto, la posición o la porción de una sustancia. Y la densidad de población se denomina densidad de población o densidad demográfica el número de individuos que por unidad de superficie vive en un lugar determinado. Pese a que la densidad de población no refleje fielmente la realidad, es empleada como un medidor relativo, y ahí que se le llame también población relativa. La densidad de población se expresa en individuos por kilómetro cuadrado. Las zonas rurales tienden a tener menor densidad de población de las urbanas. Algunas de las ciudades más densamente pobladas del mundo son Macao, en China, Singapur, Hong Kong y Mónaco. La densidad demográfica se calcula con el fin de buscar un equilibrio entre los recursos existentes y la utilización de estos por parte de los habitantes. El peso específico. El peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido del volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresa en unidades de newton sobre metro cúbico. El peso específico, por lo tanto, es el peso de una sustancia por unidad de volumen. El cálculo del peso específico requiere de otras propiedades de la sustancia como la densidad y la masa. Y su expresión de cálculo es el siguiente, ya que siendo representado, simplificado siendo R el peso específico, F la fuerza de la sustancia, V el volumen de la sustancia, P la densidad de la sustancia, M la masa y G la aceleración de la gravedad. Estos serán algunos ejemplos sobre el peso específico, que sería
El yeso, que es igual a 1250 newtons sobre metro cúbico. La cal, que son 1000. Arena seca, 1600. Arena húmeda, 1800. Cemento suelto, 1400. Losetas de hormigón, 2200. Madera de álamo, 500. Madera de fresno, 650. Madera de pino americano, 800. Aceros, 7850. Aluminio, 2700. Bronce, 8600. Plomo, 11400. Zinc, 7200. Fundación del hierro, 7250. Agua, 1000. Asfalto, 1300. Papel apilado, 1100. Pizarra, 2800. Alquitrán, 1200. Y el granito, 2800 newtons sobre metro cúbico. El volumen específico es una propiedad intensiva característica de cada elemento o material. Se define matemáticamente como la relación entre el volumen ocupado por una determinada cantidad de materia, 1 kilogramo o 1 gramo. En otras palabras, es el recíproco de la densidad. Es el volumen ocupado por unidad de masa de un material. Es el inverso de la densidad, por lo cual no dependen de la cantidad de materia. Unos ejemplos serían: dos pedazos de hierro de distinto tamaño tienen diferente peso y volumen, pero el peso específico de ambos será igual. Este es independiente de la cantidad de materia que es considerada para calcularlo. A las propiedades que no dependen de la cantidad de materia se les llama propiedades intensivas. Dentro de estas también, por ejemplo, el punto de fusión, punto de ebullición, el brillo, el color, la dureza, etc. El volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa de una sustancia, lo que quiere decir que es el inverso de la densidad. La viscosidad. Cuando hablamos de viscosidad nos referimos a una propiedad de los fluidos equivalente al concepto de espesor, es decir, a la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir y para sufrir deformaciones graduales producto de tensiones cortantes o tensiones de tracción. Todos los fluidos poseen viscosidad debido a las colisiones entre sus partículas que se mueven a diferentes velocidades. Así, cuando el fluido es obligado a moverse, dichas partículas generan resistencia de fricción, retardando o impidiendo el desplazamiento. Los únicos fluidos que no tienen viscosidad son los fluidos ideales o superfluidos, que son fluidos en los que la fricción se nula, es decir, que pueden fluir interminablemente. Algunos ejemplos de viscosidad son los siguientes. El aceite es una sustancia líquida, así es comestible, se obtiene luego de procesar un conjunto de semillas y sí es aceite combustible. Se obtiene tras refinar el petróleo. Estos líquidos aceitosos se caracterizan por su viscosidad, en especial el aceite combustible. El gel de cabello o shampoo son líquidos muy viscosos, es decir, sus moléculas se resisten al flujo de su movimiento. Mientras más se agiten, mayor viscosidad pierden. En el caso contrario de no agitarse, hasta pueden solidificarse. La glicerina es otra sustancia líquida viscosa que se encuentra en la grasa animal o vegetal. Se emplea en elaboración de cosméticos, jabones, detergentes, entre otros. El mercurio es un elemento químico metálico cuya condición estándar es la líquida. Es una sustancia ampliamente utilizada, gracias a su viscosidad, en diversos procesos industriales e incluso de salud. Los jarabes son líquidos viscosos por su composición química y también porque están compuestos de azúcar. Hay dos tipos de viscosidad: la dinámica y la cinemática. A ello pueden sumarse la extonsional y la aparente. Viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, se entiende como la relación entre
el gradiente de velocidad de aumento de las partículas y el esfuerzo cortante. Se le mide según el sistema internacional en pascales segundo. Esta depende además de la temperatura. A mayor temperatura, menor viscosidad. Viscosidad cinemática. En un fluido a temperatura constante, la viscosidad cinemática se calculará dividiendo la dinámica entre la densidad del fluido y expresando el resultado en metros cuadrados sobre segundo. Viscosidad extensional. Es la viscosidad que presenta un fluido convencional frente a las fuerzas de atracción, representando la relación entre esfuerzo y velocidad de deformación. Viscosidad aparente. Es el resultado de la división del esfuerzo cortante. Por ejemplo, cuando tenemos un cuchillo en mayonesa, entre la viscosidad de deformarse del fluido, esta propiedad varía según el gradiente de velocidad de la materia. La presión. La presión es una magnitud física escalar representada con el símbolo P, que designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie por unidad de superficie. En física, como presión denominamos la relación que hay entre la fuerza ejercida por un cuerpo gaseoso, líquido o sólido y la superficie sobre la que ésta se aplica. Es considerada una magnitud física. Su unidad, según el sistema internacional, es el pascal. El pascal es el que equivale a la fuerza total de un newton actuando uniformemente sobre un metro cuadrado. Aquí en la imagen podemos observar un globo encajándolo en unos clavos y no se truena, no pasa nada. ¿Qué significa presión? Si tratarás de usar un martillo para clavar un pino de boliche en una pared, probablemente no pasaría nada, excepto que las personas dejarían de prestarse sus pinos de boliche. Sin embargo, si usaras un martillo para clavar un clavo con la misma fuerza, es más probable que entre en la pared. Esto muestra que algunas veces no es suficiente con solo saber la magnitud de la fuerza. También tienes que saber cómo está distribuida esa fuerza en la superficie de impacto. Para el clavo, toda la fuerza entre la pared y el clavo está concentrada en la pequeña área de su punta afilada. Para el pino de boliche, el área en contacto con la pared es mucho mayor y la fuerza está mucho menos concentrada. Tipos de presión. La presión puede ser clasificada según los siguientes tipos. Absoluta. Es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento, más la presión atmosférica que sufre. Todos los cuerpos en el planeta están sometidos a la presión atmosférica. Atmosférica es la presión que ejerce el conjunto de la masa de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que repose sobre ella. A medida que uno asciende con respecto al nivel del mar en un avión o subiendo una montaña, la presión atmosférica disminuye ya que hay menos masa de aire sobre nosotros. Manométrica es la presión que existe por sobre el valor de presión atmosférica, también llamada presión relativa. Su mayor corresponde a la diferencia entre el de la presión absoluta y el de la presión atmosférica. La presión relativa se mide utilizando un manómetro, de allí su nombre, y es la que más se utiliza en la vida cotidiana. Hidrostática o hidrodinámica es la presión experimentada por fluidos. Tanto debido al peso del propio fluido en reposo, hidrostática, como en constante movimiento, hidrodinámica. Usualmente se calcula una presión media entre las dos. Ejemplos de presión. Algunos ejemplos de presión cotidianos de la acción de la presión pueden ser las ollas de presión. Estas ollas, diseñadas especialmente para ablandar rápido la comida, operan en base a un agarre fuerte entre tapa y olla que, al incrementar la temperatura y por lo tanto la presión del contenido, hace que la comida se ablande más rápido. Refrigeración.
Congeladores y otros aparatos de refrigeración operan haciendo circular un líquido o un gas a presión por una tubería, mediante un circuito en el que las presiones aumentan y disminuyen, aumentando y disminuyendo también la temperatura del líquido o gas circundante. El aparato de refrigeración retira el calor por contacto. Frenos hidráulicos, diseñados para impedir volcamientos de automóviles y otros vehículos, funcionan manteniendo la presión del fluido de freno alta o baja según se requiera en el momento, para suavizar la acción de frenado y minimizar el riesgo de derrapamiento y volcada. La inmersión. Al estar bajo el agua, por ejemplo, haciendo buceo, se recibe la acción de la masa del agua sobre el cuerpo como una forma más intensa de presión. Esto puede acarrear daños físicos cuando se está a kilómetros por debajo de la superficie. Y con esto sería todo. Muchas gracias por su atención.